Hola a todos y bienvenidos a una nueva teoría sobre The Walton Files. A lo largo de la serie, Vaughn ha asesinado a empleados de Von Smiles Incorporated y a miembros de la familia Walton. Sin embargo, existe una persona relacionada con todas estas tragedias que continúa con vida, Felix Kranken. Esto resulta especialmente extraño porque Felix provocó el accidente de Ed y Molly, enterró sus cuerpos y posteriormente ocultó parte de lo sucedido. También es uno de los fundadores de BSI y mantiene una conexión directa o institucional con todas las víctimas. Como veremos, además muestra un enorme interés por proteger Bob's Burgers, incluso cuando las desapariciones comienzan a acumularse en la empresa. Por eso, en este video analizaremos qué sabía cada víctima y cómo su desaparición podía beneficiar a Felix. La serie todavía no ofrece una respuesta definitiva, por lo que todo lo presentado a continuación corresponde a teorías y especulaciones construidas a partir de los indicios disponibles. Para comenzar, debemos revisar qué intentaba proteger Felix. Para él, Bob's Burgers no era solamente un restaurante, sino el proyecto alrededor del cual había construido su futuro. El video Oculto Culpa muestra que, inmediatamente después del accidente, Felix piensa en Ed, Molly y en lo que deberá decirle a Jack. Sin embargo, tras confesar que enterró los cuerpos, termina la grabación recordando que el restaurante abriría el mes siguiente. La frase demuestra que el futuro del negocio ya formaba parte de sus preocupaciones, pocas horas después de la tragedia. Si revelaba toda la verdad, podía perder su amistad con Jack, su libertad y el proyecto en el que había invertido durante años. Esto no significaba que Felix careciera de culpa. La grabación demuestra que estaba completamente afectado. Sin embargo, cuando tuvo que afrontar las consecuencias, decidió protegerse, enterró los cuerpos y ocultó su ubicación. 3 días después, afirma que le contó a Jack y Rosemary lo sucedido, pero solamente les entregó una verdad parcial. I finally told him what happened. It was in my office. It was the longest hour of my life. The most painful conversation I've ever had. Pain in their eyes, the anger. They both hate me now. And I don't blame them. I have no idea what's going to happen to me now. My life, my business, everything. But the fact that it's still buried down there, it haunts me every night. It's eating me up inside. Nunca reveló el entierro, ya que, en The Walton Files 5, Rosemary escribe que los ataúdes estaban vacíos, mientras la policía creía que los niños habían huido y caído al río. Felix también mintió sobre Rocket, asegurando que lo habían dejado en la escuela. Rosemary asked about the doll. I told her that they left it at school. That was a lie. Por tanto, Felix establece desde el comienzo un patrón. Cuando una tragedia amenaza su vida y su proyecto, no elimina el problema, sino las pruebas que podrían descubrirlo. Si este comportamiento continuó después del accidente, las víctimas de Vaughn podrían haber representado nuevas amenazas para él. Para comprobarlo, debemos revisar qué sabía cada una. La primera persona que pudo representar una amenaza para Felix fue Jack Walton. Aunque todavía desconocemos qué provocó su desaparición y quién estuvo involucrado, Jack era quien tenía mayores posibilidades de descubrir el encubrimiento completo. Desde el comienzo sospechó de Felix y llegó a amenazarlo si les había hecho algo a sus hijos. Please open the door, sir. Please open the door. Felix. Felix! I'm calling the school. I'm not just tell me that. I know you're here. Felix, if you do anything to those kids, I'll fucking kill you.
Posteriormente aceptó la versión incompleta del accidente y decidió no presentar cargos, pero seguía siendo el padre de los niños, cofundador de BSI y la única persona con autoridad suficiente para expulsar a Felix de la empresa o reabrir el caso. Jack desapareció el 11 de junio de 1974. 2 días después, Rosemary recibió una llamada en la que Jack le hablaba. Jack decía tener miedo, pedía perdón y se despedía de ella y Sophie, diciendo que las ama. Su desaparición beneficiaba directamente a Felix, eliminaba al padre de los niños y a su principal socio, la persona que podía destruir tanto su libertad como el futuro de Von Burgers. Sin embargo, este caso solamente establece una posibilidad por ahora. El patrón se vuelve mucho más evidente con Susan Woodings y Charles Brooke. Ambos conocían el problema de Felix con el alcohol, y después del accidente, descubrieron que había conducido ebrio con los niños. Susan incluso afirmó que su versión era una mentira, y sospechaba que había ocurrido algo peor. What does that mean? That's what I heard, man. He was drunk while driving the car? Lower your voice, all right? Look, the funeral went down some weeks ago. They didn't tell us? It was private, Charles. Only the family were there. Fuck. How's Jack holding up? Haven't heard of him in a long while. I barely even see him at work. You don't think Felix's story lied, don't you? The story? I think it's bullshit. I think something else happened, man. Something worse. La prueba más importante era Rocket. Felix lo había escondido dentro del restaurante y les había ordenado que no le contaran a Jack ni a Rosemary que estaba allí. I don't even want to think about it. Sitting with that freaking fucking doll in the room. What's it doing here? Felix said it. Tell us not to tell Jack or Rose is here. Shit. I don't even want to be involved in this shit anymore. Por tanto, Susan y Charles sabían que su confesión había sido incompleta y que seguía ocultando información sobre los niños. También ocupaban puestos especialmente peligrosos para el encubrimiento. Susan era la ingeniera principal y Charles supervisaba los sistemas informáticos. Ambos trabajaban con las consolas que almacenaban el comportamiento de los animatrónicos y grababan el audio durante las pruebas. Si Von presentaba movimientos extraños o registraba alguna conversación comprometedora, ellos estaban entre las personas con mayores posibilidades de descubrirlo. Esto podía poner en peligro no solo a Felix, sino también el futuro negocio que intentaba proteger. Susan desapareció el 30 de junio mientras reparaba a Von. El propio episodio muestra que fue atacada y posteriormente encerrada dentro de Bunny. Además, Shadowman aparece observando las consecuencias. Si nuestra teoría anterior es correcta, Felix habría presenciado lo sucedido sin intervenir. Charles desapareció 2 semanas después. Era la única persona que había participado en aquella conversación con Susan y conocía las mismas mentiras sobre Felix y Rocket. Así, las desapariciones eliminaron a 2 testigos con acceso directo tanto al encubrimiento como a los sistemas de los animatrónicos. 2 personas menos que podían descubrir lo que Felix tanto se esforzaba por ocultar. Es importante aclarar que Chris también conocía el alcoholismo de Felix y nunca fue atacado. Susan, we have to tell them. I think even Chris knows about the addiction. Let's just focus on work for now, shall we? Right. Por tanto, Von no parece eliminar a cualquiera que conozca su adicción, sino a quienes acumulan información más peligrosa o comienzan a acercarse al encubrimiento completo. Susan y Charles no solo conocían su problema con el alcohol, dudaban de su versión y sabían que Rocket permanecía oculto en el restaurante. Esto todavía no demuestra que Felix ordenara sus muertes. Sin embargo, sí muestra que Von eliminó precisamente a 2 personas que podían exponerlo, mientras Felix permaneció en silencio y conservó el control de la empresa, recordando la gran importancia que tiene sobre Von Burgers. El caso de Rosemary ofrece la evidencia más fuerte de una posible relación entre Felix y Von. Para julio de 1974, ella culpaba abiertamente a Felix por la destrucción de su familia y visitaba constantemente el restaurante, aunque ya había sido despedida. La situación llegó al punto de que Felix consideraba solicitar una orden de restricción contra ella. Rosemary también le confesó a Chris que pintaba repetidamente escenas violentas donde aparecía el propio Felix. Aunque todavía desconocía el entierro de sus hijos, sabía que él era responsable del accidente
y podía perjudicar tanto su reputación como la imagen de Von's Burgers. El 19 de julio, Von la atrajo hasta el restaurante y prometió reunirla con su familia. Allí manipuló su culpa antes de asesinarla y encerrarla dentro de Cha. Durante el recorrido, Shadow Man aparece siguiéndola desde la distancia, presenciando nuevamente uno de los asesinatos sin intervenir. Sin embargo, la prueba más importante aparece en Mi Alma. La policía revela que aquella noche escucharon los gritos de una mujer dentro de Von's Burgers. Cuando llegaron, encontraron a Felix dentro del establecimiento a las 4 de la mañana, negándose a permitir el registro y obstaculizando la investigación. Él afirmó que simplemente estaba durmiendo allí. Esto no confirma que Felix participara directamente en el asesinato, pero su explicación presenta un problema evidente. Si realmente estaba durmiendo dentro del restaurante, ¿cómo no escuchó los gritos que alertaron a personas desde el exterior? Y si llegó después, ¿por qué mintió sobre lo que hacía allí e intentó impedir que la policía registrara el establecimiento? Además, Von acababa de asesinar a Rosemary dentro del mismo edificio, pero no existe ningún indicio de que intentara atacar a Felix. Por el contrario, Felix permaneció allí hasta la llegada de los oficiales y salió completamente ileso. Si Shadow Man realmente es Felix, entonces habría observado parte de lo sucedido sin convertirse en un objetivo para Von. Este es el indicio más fuerte de una posible complicidad. Felix estuvo presente durante las consecuencias del asesinato y en lugar de informar lo ocurrido, intentó mantener a la policía afuera. Esto no demuestra que planeara la muerte de Rosemary, pero sí que pudo haber encubierto lo sucedido. Sin embargo, una posible complicidad no significa que Felix controle directamente al animatrónico. Eva, integrante del equipo de The Walton Files, explicó que el capítulo 4 establece que Von no es simplemente una máquina programada para asesinar personas específicas. Su identidad y sus motivaciones continúan siendo deliberadamente ambiguas. Por tanto, si existe una relación entre ambos, tendría que ser más compleja. Felix podría facilitar sus acciones, proteger el establecimiento o encubrir sus crímenes, sin poseer necesariamente autoridad sobre Von. Una pista sobre esta relación aparece en el teaser oficial Rewind. Allí escuchamos a Felix preguntar desesperadamente: You're my friend, right? I need you to say it. I need you to tell me we're friends, please. Si Felix estuviera hablando con Von, su pregunta no demostraría una alianza estable, sino todo lo contrario. Sugeriría que no sabe si la entidad lo considera un colaborador, una herramienta útil o una futura víctima. Este patrón podría continuar años después con Ashley Parks. En 1978, Felix creó el proyecto de reubicación para recuperar los animatrónicos y abrir un nuevo restaurante. Durante los trabajos en K9, Ashley entró en una zona prohibida y encontró una grabación que mencionaba a varios fallecidos. I found this. I'm pretty sure that clown thing had a cassette player installed. So I guess I'll have to be brave and try and see what this whole thing is. Things are gonna be great, 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 great. Jeff, Susan, Charles, Rosemary, Sophie. Los 4 primeros ya habían sido asesinados, pero Sophie continuaba con vida. La grabación podía demostrar que todos los casos estaban conectados entre sí y con los animatrónicos de BCI. Tras descubrirla, Ashley fue asesinada y su cuerpo terminó oculto dentro de Billy. Una vez más, Von eliminó a alguien que podía revelar los secretos de la empresa y comprometer el proyecto de Felix. La presencia de Sophie entre los desaparecidos indica que también estaba señalada, aunque continuaba con vida. Esto adquiere mayor importancia en 1982, cuando Von asesina a Brian Stiles y aparece el mensaje: "Él pensó que yo era ella". Brian no estaba investigando las desapariciones, murió porque Von lo confundió con Sophie. Por tanto, Von la buscaba para matarla, aunque todavía desconocemos por qué Sophie era su objetivo. Podría deberse a sus recuerdos, a su vínculo con la familia Walton o a algún propósito relacionado con el País de las Maravillas. Von y Form demuestra que esos recuerdos todavía podían conectar las desapariciones con BCI. Como vemos posteriormente en Von y Form, comienza a recuperar precisamente esa información.
The Walton Files 4 también ofrece una posible explicación técnica para la confusión que tuvo Vaughn. Durante las pruebas de reconocimiento facial, Susan menciona problemas detectando algunos rostros, y Charles relaciona el fallo con una prueba anterior realizada con Sophie. Well, Norman said we should start testing the facial tracking feature, so we're going to have the robot walk around and see if it recognizes our faces. Well, we checked that already. Jack brought in Molly here, and the console recognized them. Well, yeah, but we're going to do a secondary test because the console seems to have trouble detecting the faces. Oh, the test we did with Sophie, right. Aunque después consigue reconocerla correctamente, este antecedente podría explicar el error cometido con Brian años más tarde. Ashley fue silenciada después de descubrir una grabación que conectaba a los desaparecidos con BSI, mientras Brian murió al ser confundido con Sophie. Felix, en cambio, nunca expuso públicamente los crímenes de Vaughn. Por eso la policía los toma como desaparecidos en vez de asesinados. Protegió el establecimiento frente a la policía y años más tarde impulsó el proyecto de reubicación para recuperar los animatrónicos. Esta diferencia podría explicar por qué Vaughn lo mantiene con vida. Las víctimas descubrían sus secretos o se convertían en objetivos, mientras Felix protegía los espacios y las máquinas que le permitían continuar actuando. Su supervivencia, por tanto, podía resultarle útil. Sin embargo, el caso de Sophie marca un límite importante para esta teoría. Si Felix simplemente hubiera querido eliminarla para protegerse, resulta extraño que continuara con vida durante los 8 años transcurridos entre 1974 y el ataque con Brian en 1982. Esto sugiere que Vaughn podría buscarla por motivos propios relacionados con la familia Walton, el País de las Maravillas o una posible transformación. El propósito final de Vaughn todavía se desconoce. Afirma que sus víctimas pueden continuar viviendo en el País de las Maravillas y presenta su transformación como una forma de arreglarlas. No sabemos si realmente cree estar liberándolas o si utiliza esa promesa para manipularlas, como hizo con Rosemary. Lo que sí observamos es que utiliza los animatrónicos para proporcionar nuevos cuerpos a sus víctimas, y Felix es precisamente quien conserva esas máquinas y las mantiene lejos de la policía. Posiblemente, los próximos episodios revelen por qué busca específicamente a Sophie y cuál es el verdadero propósito detrás de sus asesinatos. En conclusión, las desapariciones eliminaron a personas que podían perjudicar a Felix, revelar sus mentiras o comprometer el futuro de BSI. Sin embargo, que se beneficiara de estas muertes no demuestra que las hubiera planeado. Posiblemente, los próximos episodios aclaren los verdaderos motivos de Vaughn y revelen si Felix se limitó a encubrir sus crímenes o estuvo involucrado desde el comienzo. Si Vaughn realmente es Jack Walton, como sostiene una parte de la comunidad, todavía habría que explicar por qué permitió que sobreviviera el responsable de la muerte de sus hijos. Si se trata de otra entidad, Felix podría ser su cómplice, su encubridor o simplemente una herramienta útil. La identidad de Vaughn continúa siendo intencionalmente ambigua, por lo que todavía no existen respuestas definitivas. Sin embargo, su decisión de mantener a Felix con vida sigue siendo uno de los mayores indicios de que la relación entre ambos no es accidental. ¿Y tú, qué piensas al respecto? Tras ver estas teorías, solo queda esperar los siguientes episodios para saber más de la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.